Siguiendo con el componente del sistema celular, llegamos a la parte de genética. La genética es la ciencia que estudia los caracteres hereditarios y la manera como se transmiten. También las leyes que las rigen y dichas transmisiones. Juan Gregorio Mendel, que es el que aparece ahí en la foto, fue quien hizo los primeros experimentos con guisantes sobre la herencia y descubrió que algunos de los principios que gobiernan la transmisión de las características hereditarias están ligadas a unos genes. En genética es necesario tener claro algunos términos, como los siguientes. Gen es el portador o determinante de un carácter hereditario. Está presente en el cromosoma y está constituido químicamente por ADN. Alelo, forma alternativa de un gen que tiene el mismo locus o localización en los cromosomas homólogos. Fenotipo son las características físicas y visibles, por ejemplo el color. Genotipo es el conjunto de genes que forman las dos dotaciones cromosómicas. Esto está relacionado ya directamente con los genes. Homocigoto, individuo que posee un par de alelos idénticos. Heterocigoto, individuo que tiene dos alelos diferentes en un determinado lugar. Dominante, gen que frente a otro de la misma característica o categoría no deja que se manifieste el que lo está acompañando. Este se representa con letra mayúscula. Recesivo, gen que frente a uno dominante no se manifiesta, se representa con letra minúscula. Cruce monohíbrido, cruzamiento de dos individuos que difieren de un solo carácter o característica, por ejemplo el cruce de dos individuos para determinar color. Cruce dihíbrido, se consideran dos caracteres para los individuos, por ejemplo color y forma. Y cariotipo, conjunto de cromosomas donde se tiene en cuenta el número y forma de tamaño relativo. Aquí encontramos la imagen del ADN en su doble hélice y vamos a las tres leyes de Mendel. Dice la primera ley de Mendel que cuando se cruzan dos individuos de razas puras, los híbridos resultantes son todos iguales entre sí. Aquí vemos que cruzaron dos individuos, uno amarillo dominante y uno recesivo verde. Al hacer el cruce, el primer cuadro da un 100% de color amarillo y tenemos un alelo que es dominante y uno que es recesivo. En la segunda ley de Mendel dice que al cruzar dos líneas puras que poseen variaciones de un mismo carácter, en la primera generación todos los descendientes exhibirán carácter dominante. Y al cruzar nuevamente estos híbridos resultantes, en la segunda generación, los caracteres dominantes se presentarán en la F2 en una proporción de 3:1. Bueno, entonces aquí vemos el cuadro de la F2. Salen tres amarillos y uno verde. Es la relación que hacen de la proporción 3:1. A pesar de que en estos tres amarillos encontramos uno mayúscula y uno minúscula, recuerden que el dominante que es en mayúscula siempre va a predominar para expresar sus características fenotípicas o físicas. Por eso también es amarillo, al igual que el que presenta las AA mayúscula. El único recesivo es cuando dos alelos con letra minúscula se encuentran, ahí sí se expresa su característica fenotípica. Y la tercera ley de Mendel dice que al cruzar dos individuos que difieren de dos o más características, un determinado carácter se transmitirá de generación en generación de forma independiente a los demás. Quiere decir que por más que se hayan hecho cruces, hay un gen que siempre va a pasar, así sea recesivo y no se manifieste. Él en algún punto de esos cruzamientos va a encontrar su pareja y va a expresar su parte fenotípica. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando individuos de la misma familia tienen descendencia. Una persona de una familia tiene un gen que puede originar una enfermedad rara. Y para que se manifieste esa enfermedad debe tener el otro gen para formar la pareja. Entonces, al unir dos familiares, lo más probable es que esa pareja se complete y ahí es cuando se origina una enfermedad nueva o una enfermedad rara. Entonces, por eso es que en el mundo hay tanta variabilidad genética.
Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver después una explicación de cruce monohíbrido y de cruce dihíbrido. Gracias.